¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. He realizado un anterior video donde estoy hablando de lo importante de entender que la verdad y la revelación de nuestro Señor Jesucristo no está completa, dimensionada y descrita al 100% solo en la Biblia, sino que más bien la Biblia necesita ser complementada por el magisterio de la Iglesia y sobre todo con la tradición apostólica, que es la enseñanza hecha de los apóstoles a las siguientes generaciones, con los siguientes obispos y así hasta que perdure en todos los siglos hasta ahora. En ese sentido, es la tradición apostólica la que le va a dar la correcta interpretación a las escrituras y la interpretación más antigua y por lo tanto ser la primera. No es que existía la Biblia primero y después aparece la evangelización, la predicación, el cristianismo, sino más bien es que antes que existiera la Biblia, existía ya los cristianos, existía ya la iglesia. Por lo tanto, es Cristo quien revela la buena noticia, la evangelización a los apóstoles. Son los apóstoles los primeros en Pentecostés de iniciar ese camino de evangelización. Ya después con el tiempo, ya para finales del siglo I, es que se empieza a poner por escrito toda la revelación en la Biblia. Pero es importante saber de que durante los primeros años de evangelización, pues no había Biblia. Entonces, ¿cómo es que se sostenía la iglesia? Pues por la predicación apostólica. Entonces, basándonos en eso, es importante que tengamos en cuenta que que no todo está en la Biblia. Dos, antes que la Biblia existía ya la iglesia y que la iglesia es más importante que la Biblia. De hecho, es la iglesia la que recepciona la palabra de Dios y que una parte naturalmente está escrita en la Biblia, pero otra parte no. Por lo tanto, para recibir a ese Cristo completo, no es suficiente leer la Biblia. Se necesita estar vinculado o vinculada con la iglesia que Jesús fundó para saber cuál es la verdadera interpretación de la Biblia y no interpretar lo que uno piensa, lo que a uno se le ocurre. Y es por eso que la misma Biblia nos da a entender, y por eso es que ninguna parte de la Biblia, como he mencionado en el anterior video, y si es que no lo has visto, lo dejaré en la descripción del mismo, la misma Biblia describe, o mejor dicho, la misma Biblia no describe que la Biblia o la palabra de Dios escrita sea la única fuente. No aparece en ninguna parte de la Biblia ni siquiera la siguiente idea. La Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia es la única y no hay más fuente de la revelación de Jesucristo. No existe eso en la Biblia. No van a encontrar. Les he puesto en el anterior video que coloquen el texto y nadie ha puesto por obvias razones, porque no hay. El sustento protestante, evangélico, adventista más importante no está en la Biblia. Que todo esté en la Biblia, no todo está en la Biblia y no todo tiene que estar en la Biblia, porque la Biblia no fue creado para desarrollar dogmas, para desarrollar los principios del cristianismo. Los evangelios tienen una misión importantísima: dar a conocer al lector, uno, que Jesús existió, que viene a traer un mensaje del Padre y que trae para nuestra salvación. Punto. Los demás dogmas, las demás enseñanzas de la iglesia están depositadas en la iglesia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es más, es la Biblia la que le va a dar el protagonismo a la iglesia, como lo podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y aquí me salen muchas versiones y las voy a leer todas porque me encanta. Dice así: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia de Dios, que es columna y sostén de la verdad. En otra versión dice que la iglesia de Dios vivo es columna y base de la verdad. En otra versión dice que la iglesia se sostiene y defiende la verdad. En otra versión dice la iglesia es columna, fundamento y define la verdad. Y otros podemos encontrar más sinónimos parecidos. Entonces, es la misma Biblia la que nos va a hablar de lo importante de estar unidos a la iglesia de Jesús. Mencionaría otros textos como por ejemplo Efesios capítulo 1 versículo 22 dice: y todo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Efesios 5:23 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador de su cuerpo. ¿Qué más podemos ver? En 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Podemos ver más en Colosenses, incluso una muy bonita que podemos encontrar en Efesios 5, 25 al 33. El texto es un poco más largo, pero me aterrizo en lo que a mí me llama más la atención. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Por eso nosotros afirmamos que la iglesia es una, porque es uno quien lo funda, es Cristo. Es santa, porque justamente el texto lo está diciendo: Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni semejanza. Es decir, la iglesia es santa, porque el que lo funda es santo, porque fue depositado el Espíritu Santo. Entonces, amigos míos, sobre todo los hermanos evangélicos, adventistas, les digo de todo corazón, no todo está en la Biblia. La interpretación que tú le das a la Biblia es incorrecta y es una interpretación nueva, que supongo que habrá iniciado a partir del siglo XV con Martín Lutero. Pero antes de Martín Lutero, la Biblia se entendía y se interpretaba como la iglesia creía e interpretaba desde el siglo I. Muchos de los protestantes dicen: ya, pero ¿por qué la iglesia católica tendría que ser la iglesia fundada por Jesús? Primero, porque es la más antigua. Lutero era católico, Calvino era católico, el rey Enrique VIII era católico, el que inventó la imprenta, Gutenberg, era católico. El que traduce la Biblia de su lengua original al latín era católico. La persona que compiló que los libros que estuvieran en el Nuevo Testamento era católico. El que definió qué libros entraban en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también fue un concilio católico hecho por un papa católico en el siglo IV. Entonces, y ya si retrocedemos un poco más, llegamos al concilio de Nicea, donde ellos dicen: no, es que en el concilio de Nicea se cambiaron los dogmas, se inventaron dogmas. ¿Saben por qué eso es incorrecto? Les voy a decir lo siguiente, y se van a dar cuenta en el error que están cayendo y en la falta de respeto que le están teniendo a Jesús. Te explico lo siguiente: si tú dices, protestante, que el concilio de Nicea fue hecho por el emperador Constantino, entonces estás dando a entender que los obispos que se reunieron, todos los obispos del mundo que se reunieron en Nicea, se reunieron y empezaron a hacer dogmas. Pero todos estos obispos que estuvieron en el concilio de Nicea, prácticamente más de la mitad tenían todavía sus cuerpos los golpes, fracturas, los latigazos, los grilletes en las manos y en los pies.
que habían sufrido en la persecución a los cristianos unos cuantos años atrás. Antes de Constantino se había dado la gran persecución de Diocleciano, el emperador Diocleciano, que eliminó a muchos cristianos, a muchos obispos, a muchos presbíteros. ¿Y a quién mató? A gente católica. A gente católica. No a evangélicos, adventistas, no, católicos. Entonces, amigos, si tú dices que Constantino cambió los dogmas, estás dando a entender que esos obispos que habían sobrevivido las persecuciones cristianas son gente vendida, son gente que por alguna extraña razón todos cambiaron los dogmas. Y incluso si lo analizas más a profundidad, das a entender que ya la iglesia fundada por Jesús inició en el siglo en el siglo I, y terminó en el siglo IV con el Concilio de Nicea. ¿Dónde queda entonces el poder de Dios cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y la muerte jamás podrán contra ella? ¿Quieres decir entonces que Jesús fundó algo que en algún momento se iba a terminar? ¿No sabes acaso que la iglesia tiene que quedar para siempre? Entonces, amigos míos, no nos dejemos confundir. La Biblia la Biblia es palabra de Dios, pero está sometida a la interpretación de la iglesia. Y necesitas tú estar vinculado y ser parte de la iglesia que Jesús fundó para tener la interpretación correcta, la aplicación correcta y todas las enseñanzas que no están escritas en la Biblia, pero sí en la iglesia fundada por Jesús. Entonces, amigo, cuestiónate. Si el fundamento más importante protestante que dice que todo debe estar en la Biblia no está en la Biblia, ponte a preguntar: ¿y mi iglesia fue fundada por Jesús? Te pongo un ejemplo. Hagamos de cuenta que soy adventista y me pongo a buscar la biografía de Elena G. de White, sin temor a equivocarme. Elena G. de White fue católica, fue evangélica, fue anglicana, fue luterana. Hagamos de cuenta que fue luterana, porque ella no era adventista, ciertamente. Ella habrá sido una muy buena persona, no lo dudo, que practicaba los buenos valores del cristianismo, pero ella recibió una información de por ejemplo, de los anglicanos. ¿Ok? Es un ejemplo. Y los anglicanos, antes de que existieran los anglicanos, ¿qué eran? Católicos. Y antes de eso, ¿cómo se inició todo este movimiento? Con Martín Lutero. Y antes de Martín Lutero, ¿qué existía? Iglesia Católica Occidental y Oriental. Así que, amigos, yo les invito, amigos no católicos, a que no se cierren en la posibilidad de ponerse a cuestionar si yo amo a Jesús y debo estar en la iglesia que Jesús ha fundado. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas que empezaron a surgir fuertemente en el siglo XVIII, pero inició en el siglo XV? Y si realmente la iglesia fundada por Jesús es aquella del cual yo he estado hablando mal porque mi pastor me lo enseñó, o porque cuando fui católico no hubo nadie que me enseñara de Biblia, y que es responsabilidad también de nosotros los católicos por no leer la Biblia, no entenderla, no practicarla y no enseñarla. Pero bueno, así pasa, y yo les invito a que se cuestionen. Y no se olviden, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. La iglesia es la esposa de Cristo, que es pura y no tiene manchas, no tiene pecado, porque es Cristo quien la santifica, a pesar de los pecadores que podemos ser los miembros de la iglesia.
Cristo ama a su iglesia, no la desprecia, la complementa, la alimenta, le da fuerza, le da aliento. O sea, necesitamos estar en la iglesia de Jesús. Si no estamos en la iglesia que Jesús ha fundado, no puedo decir que es la iglesia de Jesús. Por más buena gente, por más gente santa que haya, por más buenos valores, que yo no dudo que no practiques. Sigue practicando esos valores, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero para que eso sea completo, necesitas estar en la iglesia que Jesús ha fundado. Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.